El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Vamos a ver, el pelo azul, ¿por qué no? Los ojos, ya que estamos, los pongo verdes. Y la altura, aunque, oye, yo me veo bien con este 1,87 que mido, me voy a poner 2 metros, ahí para intimidar. A ver, John, ¿cómo me ves? Pues te veo perfecto, la verdad. Claro, espérate porque estamos aquí tú y yo diseñando mi avatar para el metaverso y los oyentes están en plan, pero estos, ¿qué están haciendo? ¿Qué narices están haciendo? Pues eso, estamos definiendo cómo debe ser físicamente José Ángel Cuadrado como avatar. O el avatar de José Ángel Cuadrado. Meta, que es el antiguo Facebook, ya lo permite, aunque se queda de momento en un emoticono. Me refiero a una especie de personaje digital pensando en que en un futuro, porque ahora mismo no existe como tal, ese personaje me represente en un mundo virtual conectado, llamado metaverso. ¿Te suena esta palabra? Bueno, ya que estamos, John, te voy a presentar. John Gonzalo es experto en recursos humanos, cofundador de HR Bot Factory y básicamente un visionario. ¿Por qué digo esto, John? Pues porque ya te imaginas qué profesiones se van a crear en el futuro gracias a la aparición del metaverso. Habéis hecho un listado. Efectivamente. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre a nivel tecnológico y el metaverso, desde luego, trae muchísimas oportunidades y abre pues muchas puertas que ahora ni siquiera podemos llegar a imaginar. John, yo he visto ese listado, me lo has mandado, hay entre 15 y 20 profesiones más o menos. Yo me he quedado con 5, que me han llamado bastante la atención. Fíjate, si te parece, vamos a arrancar por esta primera. Al igual que en la realidad, crecemos, nos desarrollamos físicamente y también enfermamos, pues eso también va a pasar en el metaverso. Habrá metadoctores. Claro, ¿cómo habrá que formarse para esto? Absolutamente. Pues además de tus habilidades sanitarias que cualquier médico tiene que tener, pues va a tener que desarrollar 2 habilidades muy importantes para poder dar servicio en el metaverso. La primera son, lógicamente, las habilidades digitales. No es lo mismo atender a un cliente en una consulta real que en una virtual. Y además a eso debe añadir pues unas cualidades de empatía más potenciadas, porque evidentemente hasta que pues el metaverso llegue al total de su rendimiento, pues la sensación vas a tener que trabajarla, ¿no? Y el trabajar la empatía, pues lógicamente también es muy importante con los pacientes. John, ¿qué enfermedades habrá en el metaverso y cómo se van a detectar? Pues hay muchas enfermedades, como tenemos desgraciadamente un ejemplo relativamente cercano, como ha sido el COVID, que son difíciles de prever, pero muchas de las que ya tenemos se van a poder tratar también en el metaverso, ¿no? Sobre todo enfermedades relacionadas con fobias, con temas de estrés. Todo este tipo de patologías van a poderse trabajar de una manera muy eficiente en el metaverso. Oye, segunda, Digital Fashion Designer, que suena así como muy molón, muy cool. En castellano, básicamente, diseñadores de moda digitales. A ver, ¿cómo se forma alguien en esto? Pues muy buena pregunta. Tendrá que tener unas muy buenas cualidades como diseñador gráfico, ese feeling de moda que no puede faltar para conseguir un poco el efecto que tú estabas intentando hacer al inicio de la conversación, pues lograr dar la mejor versión de ti mismo. De hecho, ya esta profesión como tal ya existe en otros metaversos, ¿no? Más pequeños o más limitados, como puede ser, por ejemplo, el de Fortnite
que casi todo el mundo lo conoce. Cierto es. Epic Games el año pasado hizo un concurso para quién podía aportar o qué diseñador podía aportar la mejor skin de Fortnite, y ofrecía un precio muy suculento de $2.500. Y esto ya es una profesión. De hecho, hoy mismo lo he mirado para actualizar los datos y hay una oferta de trabajo para trabajar de diseñador de skins en Fortnite de $50.000, que no al año no está nada mal. Que los cogiera. Oye, aquí me surge una duda. ¿Va a haber los mismos códigos de vestimenta en el metaverso que los que hay hoy en día en la realidad? Va a haber códigos de dress codes, evidentemente, pero van a ser, pues afortunadamente, mucho más locos y mucho más creativos. Cuando estamos en el metaverso nos abrimos mucho más de lo que somos capaces de hacer en el face-to-face, ¿no? Tercera profesión, John, guías turísticos del metaverso. Claro, ¿qué se va a considerar relevante a nivel turístico en el metaverso? Pues ahí la verdad es que las oportunidades también son tremendas, desde aprovechar un poco las oportunidades que la realidad virtual te da cuando estás ahí in situ o realidad aumentada, para, digamos, hacer un análisis más profundo, un viaje a lugares que no vas a poder llegar, ¿no? Tú cuando visitas las pirámides de Egipto no puedes entrar en las entrañas, pero a través de los metaversos y la realidad virtual vas a poder hacerlo, ¿no? Y ahí es donde realmente esas habilidades de guía turística dentro del metaverso, pues van a cobrar, digamos, pues mucha más relevancia. Y luego además que se van a producir espacios de visita turística virtuales, lógicamente, desde zoológicos, parques temáticos y reproducción de lo que son obras o lugares que existen en realidad, que pues por muchos motivos no puedes visitar, ¿no? Vamos a hablar también de abogados expertos en contratos y acuerdos inteligentes. Entre otras cosas, van a tener que manejar tecnología blockchain para que la información sea cada vez más segura, sea más veraz. Lo primero, John, de manera muy sencilla, ¿qué es el blockchain y cómo funciona? Pues mira, el blockchain es una especie, vamos a decirlo así, de definición así de andar por casa, una especie de libro mayor compartido que no se puede modificar y que facilita mucho el registro de transacciones y el seguimiento de los activos, ¿no? A través de una red de negocios. Y de esta manera pues vas a garantizar la seguridad de las diferentes transacciones, bien sean transacciones digitales o transacciones físicas, ¿vale? Porque opera en los dos canales, en el virtual y en el analógico. Claro. En este punto, la pregunta es, ¿se va a crear nueva jurisdicción? Porque hablamos de abogados que van a tener que manejar contratos inteligentes, entiendo yo que sí. Absolutamente. Y aquí el gran reto, yo creo que para el legislador es estar a la altura al ritmo, mejor dicho, de los cambios, porque desgraciadamente un poco en la experiencia que tenemos, pues normalmente la legislación o las leyes van muy por detrás de los desarrollos tecnológicos, y aquí el gran reto del legislador, insisto, es en ser capaz de ponerse al día lo antes posible y dar respuesta a los retos que se van generando, no solo en lo que es el metaverso, sino la inteligencia artificial y todas estas tecnologías que ahora mismo no son ya el futuro, sino una realidad. Fíjate, el otro día hablábamos en un episodio pasado de lo que viene de la conducción autónoma y de cómo efectivamente esa tecnología está creando ya nueva jurisdicción. O sea que absolutamente. Es algo muy interesante. La incorporación de robots al entorno laboral, evidentemente, también va a generar pues bueno, si tienen derechos o no tienen derechos laborales los robots que estén operando en un centro logístico, si cometen un error o hacen algún tipo de negligencia, ¿quién es el responsable? ¿Es el que lo fabricó? ¿Es el que lo compró? ¿Es el que lo monitoriza? En la conducción autónoma es lo mismo, es decir, un accidente de un coche autónomo en el que dentro haya una persona, ¿no?, física, conduciendo, bueno, no conduciendo ese coche, pero sí dentro hay un accidente. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El fabricante del vehículo? Pero ¿el fabricante del vehículo o el fabricante de una pieza en concreto que ha tenido la culpa de ese accidente? Es decir, se abre un mundo de posibilidades. El mundo es enorme. Oye, y la última profesión que a mí, de verdad, me ha dejado alucinado. Jardineros de Minecraft. Vamos a tener nuestros propios espacios en el metaverso y deberemos cuidar la estética. ¿Cómo serán esos espacios? Pues ya existen realmente.
realmente ya tenemos, pues por ejemplo en Minecraft he consultado además con un gran asesor que tengo, que es mi hijo, gran experto en Minecraft, y en realidad ya existen jardineros. ¿Minecraft qué es, por cierto? Minecraft es un juego que también tiene su propio metaverso. De hecho, la extensión de Minecraft es aproximadamente 8 veces la extensión de la Tierra, para que te hagas una idea de lo que puedes hacer, en el que, bueno, pues cada jugador o cada conjunto de jugadores tiene su propio mundo en el que va desarrollando edificios, sus propios huertos, sus propias granjas, sus propias minas y también pues jardines, lógicamente. La parte estética se cuida mucho. Y ya hay personas que trabajan como jardineros en Minecraft a 50 euros la hora, al módico precio de 50 euros la hora, que no está nada mal. Y bueno, en general el metaverso está generando muchas oportunidades y me he leído un pequeño informe de Michael Page que estima que, bueno, pues a nivel salarial las perspectivas para las personas que se hagan profesionales del metaverso son muy interesantes y que los sueldos rondarán en torno a los 40 a 100.000 euros de media en las diferentes profesiones de las 5 que hemos tocado y muchas otras que están por venir. Las orejas de más de uno se están poniendo tiesas con esos sueldos. 40 o 50.000 euros anuales, no está mal. A ponernos al día todos y a explotar las posibilidades que nos da el metaverso. John Gonzalo, experto en recursos humanos, cofundador de HR Bot Factory, ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, José Ángel. Te seguiremos de cerca y en cuanto haya novedades te vienes para acá a contarlas. Genial, contad con ello. Bueno, todo esto será lo que venga. En algunos casos puede parecer hasta complicado, imaginárnoslo, pero por eso vamos a bajarlo a la tierra. Y vamos a buscar qué cosas se están llevando ya a cabo en esto del metaverso. Patricia Morán y Adrián Ruiz del Cerro tuvieron una idea hace unos meses de llevar este universo interactivo al mundo de las empresas y crearon Space Creator. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Adrián, bienvenido a lo que viene. Muchas gracias. Oye, chicos, vamos por orden. Es un placer teneros a los dos. Patricia, cuando hablamos de un universo interactivo, hablamos literalmente de nuestro día a día en la oficina, pero llevado al mundo virtual, ¿es eso más o menos? Sí, efectivamente. De la misma manera que hoy en día una empresa o una marca puede tener una página web, pues con nuestra solución o con cualquier otra también pueden crear sus espacios virtuales para virtualizar su actividad, sus eventos y sus formaciones. Adrián, ¿por qué tuvisteis esta idea? ¿Qué es lo que buscáis con Space Creator? Y sobre todo, ponme un ejemplo de lo que hacéis para alguna de las empresas de las que habéis trabajado últimamente. Bueno, nosotros empezamos hará 2 años con la pandemia. Fueron los propios clientes los que nos pidieron empezar a virtualizar los eventos. Entonces empezamos de manera muy orgánica creando espacios para marcas de manera muy personalizada, muy ad hoc. Y esto a finales del 2021, cuando Facebook se cambia el nombre a Meta y se revoluciona todo, vimos que nos habíamos convertido prácticamente ya en una agencia de eventos, porque llevamos como más de 25 eventos virtuales hechos de manera súper personalizada y tampoco teníamos nada como muy escalable. Entonces, como sí habíamos creado nuestras propias herramientas para hacerlo todo un poco más rápido, las terminamos de modularizar y las hemos ahora puesto directamente al servicio del cliente para que sea él mismo el que pueda crear los mundos, gestionar los contenidos, gestionar las audiencias y recibir todas las métricas de lo que pasa en estos mundos virtuales. O sea, hay empleados de algunas de las empresas para las que habéis trabajado ya, a los que se les ha creado su propio avatar y han estado dentro de un entorno virtual, ¿no? Entiendo. Correcto. Por ejemplo, hay empresas que utilizan nuestra plataforma para crear sus onboardings y entonces, en vez de que sea una experiencia como bastante aburrida, donde tú tienes un briefing y demás, pues se convierte en una gincana gamificada donde pues uno de los directivos pues coge el rol de animador, se pone al lado de una hoguera, les cuenta los valores de la empresa, realizan una serie de minijuegos, ven contenidos de vídeo, hacen minijuegos que tienen que ver con los contenidos y todo esto de manera gamificada, pues luego la empresa es capaz de segmentar pues los perfiles de usuario. Es decir, pues mira, pues este ha tenido un rol de liderazgo, este ha tenido un rol competitivo. Y entonces es una mezcla que aporta valor tanto a las empresas como a los usuarios. Estaba hablando hace unos minutos con John Gonzalo de esas nuevas profesiones que se van a crear en el metaverso. Hablábamos de sueldos de entre 40 y 50.000 euros al año, es decir, las empresas se van a tener que dejar la pasta en contratar a esta gente. Claro, Adrián, si las personas que generan esos entornos ganan mucho dinero, entiendo yo que desarrollar ese entorno es también muy caro, ¿o no?
Claro, aquí entran perfiles que a día de hoy son muy limitados, que es gente que viene principalmente del mundo de los videojuegos. Yo creo que a medida que vayan pasando los meses, veremos cada vez que sea más habitual que, por ejemplo, las propias agencias, a día de hoy, como pueden tener un copy o pueden tener una persona que desarrolla páginas web, empiecen a integrar diseñadores 3D de gente que sepa de programación de videojuegos, de mecánicas, y vamos a ver cómo este Internet, que a día de hoy ha sido todo muy plano y que ha vivido siempre detrás de una pantalla, ahora empieza a despegarse y a ser un mundo tridimensional. Entonces, cualquier tipo de interacción tridimensional ahora mismo se hace todo a través de motores de videojuego. También hay que tener en cuenta que los perfiles más costosos, ¿no?, que suelen ser programadores, gente de data scientists, etcétera, son muy caros porque este tipo de perfil es muy limitado, poco a poco, y muy demandado. Hay más demanda que oferta en ese sentido, por eso es costoso. Pero creo que también a nivel educativo cada vez es más gente la que se destina a estudiar este tipo de carreras y cada vez habrá más profesionales más preparados y con un conocimiento muy rico en talento, ¿no? Entonces, poco a poco también los sueldos se irán equiparando. Patricia o Adrián, el que quiera de los dos. Aquí sí que os voy a pedir que seáis un poco visionarios, ¿no? Que os adelantéis al futuro, que nos instalemos en lo que viene, que para eso estamos en este programa. ¿Cuándo pensáis, en qué año, que esto va a estar ya más o menos normalizado? Es decir, que la oficina como tal, en muchas empresas, la oficina física, se va a sustituir por una oficina virtual. Vale. A ver, yo haría un matiz. No se va a sustituir, vale, lo va a acompañar. Vale. O sea, va a ser complementario. Sí. Yo creo que dependerá mucho del modelo de empresa como tal. Lo que sí va a permitir es que empresas que sí o sí estaban destinadas o estaban obligadas a tener un entorno presencial por lo que implicaba el trabajo colaborativo que están desarrollando, quizás entre diseñadores de 3D y demás, todo esto se va a poder sustituir tranquilamente por entornos tridimensionales e incluso, yo qué sé, lo que vendríamos haciendo hoy en día, que es un poco de team building, ¿no? De romper un poco quizás la dinámica de trabajo para hacer alguna actividad un poco más... Que viene muy bien, de vez en cuando. Entonces todo esto también se va a poder involucrar. Yo creo que será algo bastante orgánico en función de cada sector. Si ponemos una fecha, yo creo que a día de hoy hay empresas que están trabajando 100% de manera telemática y que están adoptando las últimas soluciones. Hay empresas de cualquier tipo de tamaño que están utilizando estos procesos como ahora mismo en una forma más experimental y están viendo pues eso, cómo aumentan rendimientos, cómo mejoran en factores ya sea de empatía o ya sea de rendimiento. Y hay otras que, bueno, pues que como todavía están quizás haciendo la transición digital a las páginas web tradicionales, igual les costará un poco más, pero al final todo apunta a que se está creando una economía virtual que va a ser global. Y esto, para que llegue a su máximo exponente, yo creo que pueden ser unos 5 años. 5 años. Esto queda grabado, Adrián? En 5 años esto básicamente va a estar normalizado. Y vosotros estáis ya ahí trabajando, así que habéis sido chicos listos. Estáis ya en ese negocio. Patricia Morán y Adrián Ruiz del Cerro, fundadores de Space Creator, muchísimas gracias y mucha suerte con vuestro proyecto. Nada, muchísimas gracias. Seguimos aquí en COPE, lo que viene. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Bueno, y al loro con esto, en un futuro no tan lejano, en vez de con medicamentos, en vez de con cirugías, vamos a empezar a curar enfermedades al compás de el clave bien temperado en do mayor. O pongamos un ejemplo más concreto, que una fractura de un hueso se pudiera soldar mejor con el Boss, con Bruce Springsteen de fondo. Bueno, el mundo de la medicina avanza a pasos agigantados. Te hablo, por ejemplo, de la robótica aplicada a la cirugía, te hablo de la edición genética para eliminar los genes que causan enfermedades. ¿Qué decir de los avances incesantes en la investigación contra el cáncer? Aún no hay cura, pero cada vez se consigue detectar antes. La creación de tejidos con máquinas 3D para restaurar, por ejemplo, pieles quemadas. Por supuesto, la vacuna contra el COVID. Todo esto ya está aquí, pero ¿curar con música?
Suena algo bastante loco, pero ¿te lo imaginas? Pues eso es lo que viene. Y no te estoy hablando de musicoterapia, de utilizar melodías para mejorar estados de ánimo. Te estoy hablando de usar canciones, de usar música, del mismo modo que usamos tratamientos médicos. Patricia Blázquez, la compañera que más bichea en internet aquí en Lo que viene. Muy buenas. Hola, José Ángel, ¿qué tal? A ver, antes de descubrir un poco más sobre este tema, tenemos que entender el concepto. Entonces, el concepto es sensogenómica. ¿Qué es? Eso es, sensogenómica. Realmente se trata de un estudio pionero en el mundo que pretende estudiar a fondo un poco cómo la música podría ayudar a frenar o incluso paliar ciertas enfermedades, pues como podrían ser el cáncer, el Alzheimer o incluso el autismo. De no poder curarlas, pues bueno, el estudio pretende al menos poder suavizar los efectos de las mismas. Y decimos, Patricia, que esto es lo que viene porque este es precisamente un concepto, un término que se han inventado, que han acuñado un grupo de investigadores del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Eso es, el proyecto está conformado por un grupo de investigadores españoles y bueno, como ya te he comentado, básicamente intentan investigar, repito, de forma pionera, la huella que la música podría llegar a dejar en nuestro ADN y si esto pues podría ayudar a curar ciertas enfermedades. Pues como ellos son pioneros y nosotros también con este programa, pues lo que hemos hecho es llamar a una de esas personas que están participando en ese proyecto. Uno de los grandes investigadores, grandes genetistas, es el catedrático Antonio Salas. Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias igualmente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros porque este proyecto desde luego es alucinante. Lo primero, Antonio, ¿por qué investigar la sensogenómica? Yo no sé si había indicios sobre que esto podría funcionar o que puede funcionar. Bueno, hay estudios de genética en otras áreas, obviamente relacionadas con muchos aspectos de la biomedicina, casi todo conectado con susceptibilidad genética a determinadas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pues obviamente sabemos mucho sobre qué mutaciones pues pueden generar esa susceptibilidad genética a esas enfermedades, como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera. Lo que hay muy poquito hecho, o casi nada, de hecho los trabajos que existen se pueden contar con los dedos de una mano, es cómo nuestros genomas responden a un estímulo, en este caso el estímulo musical. La respuesta de los genes es algo diferente. Una cosa es lo que uno tiene escrito en el ADN, qué tipo de cambios tiene, qué tipo de diversidad o variabilidad genética tiene con respecto a otras personas, más allá de las condiciones médicas que tenga, y otra cosa es cómo esos genes responden al estímulo musical. ¿Qué sucede cuando uno de estos estímulos, como es la música, accede a través de nuestros sentidos directamente al cerebro? Ahí se estimulan determinadas cosas, los neurocientíficos lo saben muy bien porque son los que más han trabajado en esto, saben que hay una respuesta neuronal, hay una serie de neurotransmisores que se ponen en funcionamiento. Lo que no sabemos es qué genes subyacen a toda esta respuesta. Claro, Antonio, sí. No, que aquí de alguna manera estáis yendo un pasito más allá de la musicoterapia, que entiendo que realmente es cómo responde una persona emocionalmente a una música, ¿no? Que una persona emocionalmente esté predispuesta a que una música le venga bien, que se anime, pero aquí ya estamos hablando de un paso más allá. Es decir, investigar, ir como a la raíz, ¿no? Al gen. Sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando sobre las bases moleculares de estas respuestas. Que la música funciona en muchos contextos, creo que ya se sabe, es algo incluso intuitivo, ¿no? Creo que es absolutamente imposible concebir el mundo actual sin música, porque la música ha crecido con todos nosotros, crece con todas las culturas, no hay absolutamente ninguna sociedad o cultura que yo sepa. Existen miles de sociedades y todas tienen su lenguaje, su expresión musical. A lo mejor no tienen escritura, pero tienen música. Y la música nos ha acompañado durante miles de años. Sabemos que eso está, de alguna manera, ha dejado este acompañamiento, esta coevolución con la música, con este lenguaje que es universal, ha dejado algún tipo de huella sobre nuestros genomas. Y esa huella, además, tiene la capacidad de expresarse cuando ese estímulo nos llega de alguna manera. Entonces vamos a las bases de ese estímulo. Lo que aspiramos es a entender un poco las bases genéticas que subyacen a ese estímulo musical, a esa respuesta al estímulo musical, y quizás entendiendo eso sobre las bases, es posible que podamos llegar a entender o alumbrar determinadas
dianas terapéuticas. Esto ya es más futurible, ¿sí? Nosotros vamos, como decía un famoso entrenador de fútbol, que no hace falta que mencione el nombre, vamos partido a partido. Hola Antonio, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarle por el experimento que tienen entre manos, ¿no? La semana que viene, el próximo 30 de septiembre, se va a celebrar un concierto en la Real Filarmónica, en el Auditorio de Galicia. ¿Qué es lo que se va a hacer allí exactamente? Bien, antes me gustaría mencionar que ya hemos hecho un estudio piloto muy parecido a lo que vamos a hacer el día 30 de septiembre, pero un estudio que hicimos el 14 de junio aquí en Santiago de Compostela, también en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, en donde intentamos calibrar todo esto que queremos poner en funcionamiento el día 30 de septiembre. Pues intentamos calibrar la logística, cómo fue la recogida de muestras, incluso empezamos ya a analizar los resultados de esas muestras que recogimos, a tabular todo, a mover un poquito toda esa información que consiste en miles y miles y miles de genes. Y todo eso, digamos que es la antesala de lo que vamos a ver el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es un concierto de la Real Filarmonía de Galicia, que, como seguramente sabéis, es una orquesta de prestigio internacional. Está compuesta por más de 50 músicos de muy reputado nombre, ¿no? Y viene también, dirige el concierto un reputado director que es Baldur Broniman, que interpretará un programa que es secreto, un programa musical que es secreto, no se va a anunciar como suele ser habitual. Y la gente va a asistir a ese concierto y vamos a intentar recoger muestras de un conjunto de asistentes a ese concierto, de más de 300, 400 personas, antes y después del concierto, inmediatamente antes e inmediatamente después. La logística de todo esto es muy compleja porque todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados, toda esa, digamos, papeleo, toda la administración que gira en torno a los experimentos que implican la recogida de muestras biológicas, pues todo eso ya va a estar, ese trabajo ya va a estar hecho. Entonces allí solamente la persona donante llega, deja una muestra justo antes del concierto y una muestra justo después del concierto. Intentaremos recoger esas muestras con la máxima celeridad posible. Para eso desplegaremos un dispositivo pues logístico impresionante, porque hace falta mucho personal de enfermería, mucho personal asistente, y a lo mejor en este marco, como es en los pasillos del auditorio, pues pondremos estaciones de recogida de muestras, las suficientes, todas las que podamos, para que las muestras se recojan con la mayor celeridad posible, porque no queremos que transcurra mucho tiempo desde que termina el experimento, desde que termina el concierto, a recoger las muestras. Claro. Aún así, recogeremos también los tiempos de recogida, porque el mismo tiempo de recogida de la muestra puede ser una covariable que nosotros utilicemos después para analizar si se pierde cierta señal en esa respuesta que esperamos encontrar del transcriptoma, de la respuesta de los genes. Antonio Salas, genetista, profesor, como esto básicamente es abrir una puerta y dar el primer paso y empezar a descubrir qué hay en ese mundo, en esa habitación enorme en la que van a empezar a investigar, pues si le parece nos guardamos su contacto y conforme vaya avanzando este proyecto le vamos llamando, porque es muy interesante. Por supuesto, un placer hablar con vosotros y conforme vayamos teniendo resultados será un placer pues explicarlos y comunicarlos al público. Perfecto, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Patricia, muy interesante, como siempre. Muchas gracias, José Ángel. Seguimos en lo que viene. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. ¿Te imaginas que tu despertador supiera que has dormido realmente mal y eligiera tu canción favorita para animarte el lunes? Mola, ¿eh? O que tu televisor eligiera por ti esa película que justo hoy necesitas para conseguir sacarte una sonrisa, que estés un poquito más feliz. O que al llegar a casa después de un día muy duro de trabajo te llegara a domicilio ese plato que no lo sabías pero que te apetece de verdad. Bueno, esto ya lo sabes, es lo que viene, el programa en el que nos imaginamos el mundo del futuro por ti
y además damos respuestas. Y todo eso que nos hemos imaginado está más cerca de convertirse en una realidad. Porque sí, el análisis, el control de las emociones, no nos engañemos, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero la tecnología está avanzando para lograrlo. Moisés Martínez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Oye, Moisés, eres responsable de inteligencia artificial y datos en Paradigma Digital, que básicamente, lo explico, es una empresa tecnológica española que se encarga de aplicar las nuevas tecnologías para mejorar nuestro día a día. Primera pregunta, muy directa, ¿los sentimientos tienen datos? ¿Eso se puede medir? Bueno, los datos no tienen sentimientos, pero las personas que los generan sí que tienen sentimientos y parte de esos sentimientos se pueden incluir en esos datos sin que nos demos cuenta. A esa misma pregunta trata también de dar respuesta al proyecto europeo Mix Emotions, que sois la única empresa española que está dentro de él y estáis enfocados en el tema más comercial de este asunto. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto? Bueno, este proyecto que hicimos en el ámbito del Horizonte 2020, ¿de acuerdo? Colaboramos con diferentes entidades europeas, entre ellas varias universidades, en las cuales lo que intentábamos era extraer cuál era el sentimiento de las frases que pues, las personas incluían en sus vídeos, en sus expresiones, en sus tweets, en toda esa información que ahora generamos con el Big Data. Cuando hablo de los sentimientos que incluíamos, normalmente en la inteligencia artificial el sentimiento es una forma de decir cuál es la connotación de una frase, si es positiva, negativa o neutra, pero nosotros intentábamos ir un punto más y es intentar ver si esa frase o eso que había dicho una persona lo había dicho con una determinada intención, estaba enfadado, no estaba enfadado, que es un poco lo que sentía cuando lo hacía, porque dependiendo de cómo coloquemos las palabras o cómo hagamos las pausas, podemos de alguna manera ver cuál era o intentábamos ver cuál era el estado de ánimo de una persona al realizar, pues, o al comentar o al decir esa frase o al escribirla, incluso al generar ese tuit. Lo más alucinante es que, por ejemplo, al final si vosotros analizáis, ¿no? Mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, y bueno, veis frases, veis fotos que he puesto, vídeos, sois capaces de determinar incluso cómo me voy a comportar yo en los próximos meses, ¿no? En función de lo que he hecho en el pasado. Bueno, ya no solo eso, ya es algo que se hace. Las propias compañías que han creado estas redes sociales ya lo hacen y en base a ello pues nos sugieren hasta usuarios a los que deberíamos seguir, gente a la que creen que conocemos o incluso qué deberíamos comprar. Oye, hay una cosa muy interesante. En el año 2014 ya un teatro en Barcelona cobró el precio de las entradas a la gente en función de cómo se lo hubiera pasado, de lo que se hubiera reído, de lo que se hubiera aburrido en la obra. ¿Esto cómo es posible? Bueno, eso es posible y se puede hacer ya con inteligencia artificial, observando las expresiones de la gente e identificándolas. Luego ya saber si realmente sus risas son pues porque le ha gustado la obra o no es un poco más complicado. Pero sí que somos capaces de identificar la expresión facial de alguien en un entorno, si somos capaces de recoger toda esa información con las suficientes cámaras. Oye, por ejemplo, reconocimiento facial, ¿cómo podéis saber si una persona se aburre? Es decir, ¿qué lo demuestra? Pues, ¿qué muecas o...? Pues probablemente hay ciertas expresiones que ya hemos identificado o que alguien ha identificado y ha etiquetado y ha dicho que esas expresiones son las que permiten de alguna manera saber si alguien se está aburriendo. Claro. Entonces, base a esas bases de datos de emociones que ya están definidos o de expresiones que los expertos que se dedican al análisis de la expresión facial, no sé, esto que muchas veces sale en televisión en un debate o estos eventos que han ocurrido hace unos días de el fallecimiento de la reina de Inglaterra, pues se puede ver en la expresión de la gente qué es lo que está ocurriendo. Igual que un humano es capaz de caracterizarlo, pues una máquina con esa información del humano es capaz de caracterizarlo de manera automática y de manera masiva. El aburrimiento yo creo que es campo tuyo de estudio, ¿no? Sí, bueno, hasta cierto punto. Yo que doy clase en la universidad, con mis alumnos suele ocurrir, se aburren. Si pudiera una cámara sabría si se están enterando de algo que les cuento o no. Oye, ¿y las máquinas, si pueden predecir sentimientos y emociones, mi pregunta es, ¿las pueden cambiar? ¿Las podrán cambiar? Bueno, no sé si los sentimientos o las emociones, pero a lo mejor podrán cambiar aquello que nos genera esos sentimientos y esas emociones y, por tanto, cambiar esas cosas. Puede ser que en el futuro sean capaces de cambiar nuestras acciones, porque nos sugieren otras cosas
que a lo mejor no son las que nosotros hubiéramos seleccionado, y puede que eso cambie nuestros sentimientos. A lo mejor si nos levantamos cansados y nos ponen una canción que nos ha gustado mucho, que es justo lo que estaba diciendo yo al inicio, puede que cambien nuestras emociones o que las direccionen hacia lo que ellas creen que va a ser mejor para nosotros. Claro. Oye, todo esto te lo preguntaba porque básicamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Fíjate, Rubén Camacho es psicólogo experto en nuevas tecnologías, en cómo nos está afectando a nivel emocional toda esta revolución digital, y nos contaba esto. Cuando hablamos de tecnología de forma más concreta, pues las redes sociales o el streaming, lo que nos provoca es ante todo una falsa sensación de control. Podemos pues mover el dedito, elegir aparentemente una película u otra, dentro de las redes sociales navegar a nuestro gusto, pero en realidad es una falsa sensación de control que en realidad lo que nos provoca es una hiperestimulación. Y cuando estamos hiperestimulados ante un contexto que realmente no podemos controlar, al final lo que nos puede provocar es ansiedad. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues bueno, eso es una realidad, porque al final todo aquello que nos impacta de alguna manera puede cambiar nuestras emociones, y ahora mismo pues toda la información que tenemos de alguna manera pues nos ofrece información que normalmente a lo mejor no estaría cerca de nosotros, y puede hacer que seamos más ansiosos porque alguien no nos contesta en un mensaje, o puede ser porque estemos esperando algo y no llegue. O sea, probablemente toda la cantidad de información que tenemos ahora lo que está haciendo es maximizar nuestras emociones hacia otras direcciones que antes no existían y las dejábamos, pues no las teníamos en cuenta. Ahora, Moisés, yo también quiero que hagamos una reflexión conjunta, y es en un mundo, en lo que viene, ¿no? En un mundo cada vez más tecnológico, cada vez más hiperconectado, un mundo en el que cada vez va a haber más información, un mundo en el que la inteligencia artificial, como tú decías, va a ser capaz de animarnos un día, de cuando nos estemos aburriendo, ponernos delante un contenido para que dejemos de aburrirnos, que va a pasar también con esos días en los que realmente necesitamos no hacer nada, que nadie nos estimule, que estemos a nuestro propio rollo. Porque es verdad que muchas veces se dice, oye, aburrirnos, o eso dicen algunos psicólogos, también es necesario. Bueno, yo creo que si la inteligencia artificial va a ser capaz de decirnos lo que debemos hacer para no estar infelices, también será capaz de identificar que hay momentos en los que no necesitamos que nos diga nada. O así debería ser. Porque si no, lo que estaría ocurriendo es que la IA está decidiendo por nosotros continuamente lo que tenemos que hacer. Y a lo mejor eso es un tanto peligroso, porque hace que nos perdamos muchas cosas de la vida, o la espontaneidad de la propia vida, o incluso cosas que aquellos que hasta cierto punto construyen las IAs o tienen el control sobre ellas no quieren que disfrutemos o experimentemos. Moisés, no sabes lo interesante que ha sido charlar este ratito contigo, ¿eh? Pues muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar con tu contacto, por supuesto, y cuando volváis a desarrollar cualquier estudio, cualquier investigación, vienes a contárnosla. Pues nada, estamos encantados de venir a pasar tiempo con vosotros y contaros las cosas que hacemos. Moisés Martínez, responsable de Inteligencia Artificial y Data en Paradigma Digital. Muchísimas gracias, hasta siempre. Muchas gracias, un placer. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Seguimos en Lo que viene, ese programa que pretende ser una mirilla a través de la que observar, pues eso, lo que va a venir, lo que ocurra en un futuro, porque lo que ocurra en un futuro, lo que venga en los próximos años, va a marcar nuestro día a día, va a marcar a la sociedad en la que viviremos, el mundo donde, en definitiva, vamos a intentar ser felices. Un mundo feliz, eso no es solo algo idílico, es también el título de uno de los libros más famosos del último siglo, escrito por el británico Huxley. ¿Y por qué queremos hablar de un libro de hace casi 100 años? Pues porque nosotros no somos los únicos que nos hemos imaginado en algún momento el futuro. ¿Qué será lo que venga? Es una pregunta a la que muchos han intentado dar respuesta durante toda la historia de la humanidad, y uno de ellos fue precisamente Huxley con Un mundo feliz. ¿Cómo pintaba ese libro a la sociedad del futuro? ¿Qué cambios sociales anticipaba? ¿Se parece en algo a la realidad?
Bueno, pues para responder a todas estas preguntas ya está conmigo nuestro compañero Jacobo Pérez. Hola, Jacobo, muy buenas. Hola, José Ángel. Jacobo, para que lo conozcáis un poquito mejor, es uno de los grandes intelectuales que tenemos en esta redacción. Y hoy por eso vamos a reflexionar con él sobre Un mundo feliz de Huxley. Sí, porque como muy bien has dicho, para conocer la sociedad que viene, es fundamental saber qué dijeron otros sobre nuestro futuro. Ahora entramos en profundidad en el libro, pero para empezar, te quiero traer un diálogo de precisamente el libro, una conversación entre un hombre salvaje y otro civilizado. El hombre salvaje en este caso se llama John y está hablando con su amigo Bernard. ¿Te sentó mal algo que comiste? Sí, comí civilización. ¿Cómo? Y me sentó mal, me enfermó. Y después comí mi propia maldad. ¿Pero qué es lo que te ocurre? Ya estoy purificado. Tomé un poco de mostaza con agua caliente. A ver, Jacobo, un diálogo que desde luego sin contexto ni explicación suena por lo menos algo así inquietante. Bueno, José Ángel, es que un mundo feliz es una distopía. Tú bien sabes que esto quiere decir que es un mundo imaginario que podemos considerar indeseable. Y además es una de las distopías más influyentes de la literatura. Hoy nos va a ayudar a comprobar qué predicciones se han cumplido, cuáles no, y qué puede venir en el futuro de nuestra sociedad. Hoy te voy a hablar, José, de tres cosas: de la felicidad, del trabajo y del amor. Bueno, pues si te parece vamos a empezar por la felicidad. Algo sin duda, yo creo que es difícil de definir, ¿no, Jacobo? Pues sí, efectivamente, es algo muy complicado y muy personal. Yo no me atrevería a definirlo. Lo que quizá puede ser más fácil es enumerar las cosas que no nos hacen felices. La gente ahora nunca está sola. La inducimos a odiar a la soledad. Disponemos sus vidas de modo que resulta imposible estar solos alguna vez. En ese mundo feliz existe un único gobierno para todo el mundo, un gobierno empático que ordena la vida de sus ciudadanos para que estén siempre ocupados, que estén siempre entretenidos, que estén siempre felices, nunca solos, algo que en principio, suena bien de entrada. Pues en principio sí. Ahora bien, para facilitar este ansiado efecto de felicidad, las autoridades distribuyen un químico muy potente. Hablamos de el soma. Lo toman a todas horas. Los habitantes del nuevo mundo, de este mundo feliz, zambullen su existencia en un estado constante de embriaguez somática. Para entendernos, viven literalmente drogados, con pastillas siempre a mano para sobrellevar los momentos duros de sus vidas, rápido y sin consecuencias. Ahora usted se zampa 2 o 3 tabletas de medio gramo y listo. Actualmente cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su moralidad en el bolsillo dentro de un frasco. El cristianismo sin lágrimas. Esto es el soma. Así le explica Mustafa Mon a John, nuestro salvaje, el protagonista, qué es el soma. Mustafa lo sabe bien porque él es uno de los líderes de este nuevo orden mundial basado en la felicidad colectiva. Aún así, John se resiste a consumir esta droga tan popular. A lo largo de la novela veremos cómo él descubre un estimulante mucho más potente. Hablamos de los libros. John lee a escondidas en este mundo feliz y descubre que ni el mundo salvaje ni el civilizado pueden saciar su búsqueda. Lo que ustedes necesitan son lágrimas para variar. Aquí nada cuesta lo suficiente. ¿Te recuerda algo el soma? Ahora hablamos del trabajo, el medio por el que nos ganamos la vida. Pues sí, José Ángel, nosotros ponemos al servicio de otros nuestros esfuerzos, nuestro talento y nuestras capacidades, a cambio, claro, de una compensación monetaria. Así funciona el mundo, y así funciona el mundo también de este libro, pero con ligeras diferencias. Un solo ovario fértil bastaría para nuestros propósitos. Queremos poder elegir a placer, lo cual nos permite dejar de imitar servilmente a la naturaleza para adentrarnos en el mundo mucho más interesante de la invención humana. Así es como habla uno de los doctores encargados del cultivo central, que es una institución en la que se fabrican seres humanos, ya que el nacimiento por parto ha sido abolido en un mundo feliz. Aquí podemos ver cómo el objetivo es diseñar una sociedad donde cada individuo pueda sentirse feliz dentro de su colectivo y ejerza el trabajo que se espera de él. Es en toda regla una sociedad de castas, Jacobo. Así es, José, pero hay que entender que el gobierno mundial piensa en la felicidad de todos. Hombre, el primer tema del que hemos hablado, como sabes. Escucha si no otra vez a Mustafa Mon, del jefazo del que hablábamos antes, explicárselo otra vez a John, nuestro protagonista. El tipo de población óptima es lo más parecido a un iceberg. 8/9 partes por debajo de la línea de flotación y 1/9 parte por encima. ¿Y son felices los que se encuentran por debajo de la línea de flotación? Más felices de los que se encuentran por encima. ¿A pesar de su horrible trabajo? ¿Horrible? A ellos no se lo parece. Al contrario, les gusta. Es ligero, sencillo, infantil. 7 horas y media de mínimo esfuerzo y después de la ración de soma, los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama, ¿qué más le puede pedir? Y terminamos, Jacobo, nuestra aventura por este mundo feliz, hablando del amor.
El amor da sentido a muchas de las cosas que hacemos, incluso a las más inútiles. Especialmente a las más inútiles. José, el amor es aquello por lo que se nos pedirá rendición de cuentas en el ocaso de nuestros días. Es lo que torturaba sin cesar a John cuando en la novela conoció a Lenina. Haré lo que tú quieras. Tú ya sabes que en esta vida hay trances muy penosos, pero el placer que proporcionan compensa con creces el esfuerzo que supone conseguir algo que se quiere. Esto es lo que me pasa. Barrería el suelo si tú me lo pidieras. Pero si aquí tenemos aspiradoras, no es necesario. Ya sé que no es necesario, pero se pueden ejecutar ciertas bajezas con nobleza. Me gustaría soportar algo con nobleza, ¿me entiendes? Pero si hay aspiradoras, ¿por qué? Por ti, para demostrarte cuánto te quiero. Pero claro, esto es una distopía y hay cosas que, aunque proyectemos en el futuro, nunca cambian. El amor de John por Lenina recibe una respuesta afirmativa, pero no de la forma en la que a él le gustaría. ¿Por qué no me lo decías, tonto? Si supieras lo mucho que te he deseado, y si tú me deseabas también, ¿por qué no? Y aquí está el truco. Lenina no ama a John, le desea. Las relaciones entre individuos en el mundo feliz deben satisfacer al individuo mediante el consumo. Te has puesto un poco elevado, José, pero es verdad que si alguien desarrolla sentimientos considerados inaceptables en esta sociedad, como la castidad o la monogamia, recibe el estigma del resto de la sociedad. Aunque claro, siempre podrá tomarse un poquito de soma. Felicidad, trabajo y amor. Un mundo feliz es una brevísima novela en la que se habla de esto y de mucho más. Lo sorprendente es que Huxley la escribió en 1932. Y eso quiere decir que fue mucho antes de poder comprobar los estragos de la Segunda Guerra Mundial, la vertiginosa digitalización en la que vivimos y, por supuesto, el desarrollo económico generalizado. Su visión, desde luego, Jacobo, ha resultado profética y como muestra el prólogo de un mundo feliz. Hoy parece posible que tal horror se implante entre nosotros en el plazo de un solo siglo. Es decir, en el supuesto de que sepamos reprimir mientras tanto nuestros impulsos de destrucción. Solo podremos elegir entre dos alternativas. O cierto número de totalitarismos nacionales, militarizados, que tendrán sus raíces en el terror que suscita la bomba atómica. O bien un solo totalitarismo supranacional cuya existencia sería provocada por el caos social, que resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica en particular, hasta convertirse en la benéfica tiranía de la utopía. Usted es quien paga con su dinero y puede elegir a su gusto. Lo que podemos asegurar es que, a pesar de todo, Huxley era un optimista y aunque un mundo feliz pueda llegar a asustarnos, a reflejar con demasiada exactitud muchos de los problemas que vivimos ahora mismo, él siempre entendió su obra como un consejo, como un verdadero mapa hacia un mundo feliz. Jacobo Pérez, el gran intelectual de esta redacción de COPE, muchísimas gracias. Yo no diría tanto, José, pero muchas gracias a ti. Sigue leyendo y sigue trayéndonos historias como esta. Muchísimas gracias. Seguimos en lo que viene. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Y antes de hacer este punto y seguido semanal, déjame que te presente a Laura. A ella misma le he dicho varias veces a la cara que es una luchadora y ahora vas a entender por qué. A Laura la conocí ya hace unos años. De algún modo, le eché una mano con el proyecto que ella había arrancado en septiembre del 17. Pero bueno, eso no es del todo relevante. La cuestión es que Laura se había lanzado a digitalizar uno de los sectores más tradicionales y arcaicos de nuestro país, el de los catering. Laura había creado una plataforma, una especie de página web, en la que en varios clics una empresa podía contratar un catering, por tipo de comida, por precio, por número de comensales. Imagínate, qué chollo para los responsables de marketing, protocolo o comunicación de una empresa, ¿verdad? La cuestión es que, como con cada innovación, al menos eso pasa con algunas, el mercado no estaba suficientemente maduro, así que a Laura le costó varios años darse a conocer. Bueno, años y algunos esfuerzos. Una parte que también me dolió y ahora cuando lo pienso, ¿no? me duele en el alma es... He vivido durante estos 5 años 2 muertes de mis tíos hermanos, es decir, los hermanos de mi madre. En uno de ellos, que era como si fuera mi madre, me fui al tanatorio, me fui con el ordenador en el tanatorio, por si tenía que contestar de alguna manera emails, porque justamente estaba en ronda de inversión, es decir, algo que mira, se me ponen los pelos de punta solo decir eso. Por supuesto, la entrega total, entrega en tiempo, hizo que ella pasara menos momentos de los que le hubiera gustado con los suyos, con su familia, con sus amigos. Pero el esfuerzo merecía la pena porque su proyecto, Cateverin, empezaba a despegar. Pero, ¿qué te imaginas que pasó? Pues que cuando la cosa más o menos marchaba, llegó la pandemia. Las empresas mandaron a sus trabajadores a casa y los catering, desayunos, afterworks,
se acabaron. Así que a Laura no le quedó otra que reinventarse. Tuvimos de alguna manera nuevas líneas de negocio que nos permitieron volver a aportar ese valor y ese servicio a nuestros clientes. Obviamente es empezar de nuevo, porque fue empezar de nuevo en realidad, no obstante, con mucho aprendido, con muchísimo aprendido. Entonces me permitió hacerlo todo muchísimo más eficiente a nivel financiero, a nivel operativo, generar una empresa mucho más sana, ¿no? Desde sus inicios. ¿Por qué? Porque había aprendido durante 3 años, ¿no? Antes de la pandemia. Pero aun con eso, tras ronda y ronda de inversión para básicamente sobrevivir, Laura cayó en una depresión. Pasó una etapa sin muchas ganas de levantarse de la cama, la superó, eso sí, y cuando se curó y estuvo con capacidad de reflexionar, se dio cuenta de algo. Cuando me di cuenta de que tenía que conseguir más dinero para poder seguir sobreviviendo, y entonces fue como, en ese momento me di cuenta de decir, no, Laura, o sea, no tiene sentido porque en realidad si hubiera pedido más dinero a los inversores, ¿sabes lo que hubiera pasado? Que realmente hubiera sido inmoral absolutamente, porque les iba a estafar, porque realmente les iba a decir que este modelo realmente necesita un par de años, no se ha reactivado, aún queda mucho tiempo, no es el momentum y el único dinero que me vas a dar tú va a ser para que yo pueda sobrevivir. Eso desde luego es ponerse uno delante del espejo, desnudarse, mirarse a la cara y preguntarse si lo que estás haciendo, si esos 5 años han merecido la pena y sobre todo si merece la pena continuar. Y la respuesta de Laura fue que no. Valiente. Laura, como te decía, es una luchadora, una de esas personas que oye, se te pone por delante, charlas un rato con ella y te vas lleno de energía. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Así que Laura está ahora mismo de vacaciones en Bali, las primeras vacaciones en mucho tiempo, descansando, desconectando, pero sobre todo pensando en qué será lo que venga, en qué será lo que viene. Y te adelanto que ya tiene algo en mente. Que sirva su historia como ejemplo. En esta vida hay etapas, se sube, se baja, se tropieza, pero lo importante es seguir avanzando. Esto es Lo que viene, soy José Ángel Cuadrado y si lo que te he contado te ha parecido interesante y quieres recuperarlo, dedicarnos un ratito más de tu vida, te lo agradezco por cierto, que sepas que nos encuentras en cope.es y en las redes sociales. Hasta siempre. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Oh, mama, don't play now, baby. Say, hey, now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Let the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Games. Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around?
Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you.